Hola amigos, ¿cómo estáis? Menudos tiempos estamos viviendo. Lo único que se puede decir por nosotros los legos, es que no sabemos nada, y se nos puede aplicar la famosa frase de la película de la ballena, esa frase que dice yo he visto cosas que vosotros nunca creeríais. Pues es lo que está pasando ahora, que estamos viendo cosas que nunca hubiésemos creído, como que el Imperio OTAN se pelean entre ellos, por lo menos aparentemente. Pero ya sabéis mi opinión, yo también, ni tantito así, me creo. El gallinero OTAN está muy alborotado, unos europeos viajando a Washington para intentar convencer a Trump de que no les deje solos ante Rusia, porque no piensan permitir que Rusia gane esta guerra. Y otros viajando a Kiev a llevarle ánimos a un nazi en horas bajas, ahí van a escenificar un apoyo vergonzoso, prometiendo dinero y armas a cambio de que el nazi Zelensky sacrifique los pocos hombres que le quedan ya para llevar al frente. Así los europeos evitarán recibir ataúdes en sus naciones de soldados muertos en Ucrania. Vergonzoso, y lo peor de todo, es que van como un solo hombre a la guerra contra Rusia, que no lo olvidemos es la mayor potencia nuclear del planeta y saben que Europa le duraría a Rusia media hora como mucho. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no sé si sabréis que lo van a hacer, lo digo porque viendo los telediarios en la Unión Europea, y ver cómo Falsimedia, a la que voy a rebautizar como los Suicide Boys, apoyan con entusiasmo que hay que ayudar a Ucrania y atiborrarla de armas para derrotar a la invencible Rusia. Acojonante. De verdad. Tienen una empanada mental los dirigentes en todo Occidente, que asusta por lo imprevisible de sus decisiones, y porque en cualquier momento una de estas decisiones solo alimentadas de odio nos puede mandar al infierno, porque no tienen ni puñetera idea de lo que hacen, gobiernan a salto de mata. Y ahora mismo, cualquier cosa puede pasar, pero una de las más probables será que nos liemos a hostia limpia entre todo el Occidente colectivo, una especie de guerra civil de todos contra todos. ¿Quién lo sabe? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un especialista en huidas repentinas dejando a sus pringaos socios de la OTAN en la estacada. Lo ha hecho ya en otras ocasiones, Saigón, Kabul, etc. Y ahora mismo está pasando otra vez. Trump ha dejado plantados a los europeos solos ante Rusia, pero, como no tantito así, habrá que estar atentos por si acaso, ya que en Estados Unidos parece que ha empezado la Civil War, y cuando ocurren estas cosas, suele pasar que le echan la culpa a alguien y van a por él. Lo digo porque las cosas en Estados Unidos huelen a pólvora. El FBI, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia se han rebelado contra Elon Musk. En la noche del 24 de febrero de 2025, las fuerzas de seguridad estadounidenses demostraron una abierta desobediencia a Elon Musk, cuya influencia en la nueva administración estadounidense es cada vez más cuestionable. Agencias clave como la Oficina Federal de Investigaciones, el Pentágono y la Oficina de Inteligencia Nacional, porque según publica el New York Times, se han negado a cumplir con su demanda de informes sobre los logros de sus empleados durante la última semana. Este ultimátum, pronunciado anteriormente por Musk, fue percibido como un intento del multimillonario de reforzar su control sobre la burocracia estadounidense. Pero la reacción de las agencias mostró que sus ambiciones encontraron una seria resistencia. Según la publicación, los jefes de las agencias designadas por el presidente Donald Trump, han instado a sus subordinados a ignorar las directivas de Musk, cuyo papel en el gobierno del país sigue siendo informal pero muy visible. Entre quienes lideran esta rebelión silenciosa se encuentran el director del FBI, Kash Patel, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y los altos mandos del Pentágono. Su posición refleja una profunda división dentro de la élite estadounidense, donde las instituciones tradicionales de poder no están dispuestas a ceder ante el empresario, a pesar de su cercanía a Trump. El New York Times señala que este enfrentamiento se convertirá en una prueba de fuego que revelará los límites reales de la influencia de Musk en el sistema que pretende reformatear para adaptarlo a sus reglas. Un enfrentamiento de este tipo entre la Casa Blanca y esos entes tan poderosos hasta ahora, no es cualquier cosa. De ahí puede salir el germen de un enfrentamiento muy inmediato, llegando incluso a las manos, que como todos ya sabemos, en Estados Unidos están siempre muy cerca de un gatillo. El caso es, que en la Unión Europea están acojonados. Ayer fue el presidente de Polonia que le reciba a Trump,
para asegurarse de que Estados Unidos no pegue la espantada de Polonia. Dicen que fue humillante. Trump le hizo esperar 1 hora hasta que le recibió, y luego lo despachó en unos escasos 10 minutos. Daría tiempo a algo más que a saludarse y a que Trump le preguntara si sabía por dónde amargan los pepinos. Pues hoy creo que le toca el turno a Macron y a Starmer, que ya han viajado para lo mismo que el polaco. ¿Sabrán Macron y Starmer por dónde amargan los pepinos? Por cierto, publican en Avia, que en la noche del 24 al 25 de febrero de 2025, las tropas rusas lanzaron un poderoso ataque contra instalaciones militares ucranianas, lanzando 185 drones de ataque tipo Geranium. Así lo informan fuentes de información ucranianas, incluidos datos de la Fuerza Aérea de Ucrania, confirmando la escala de la operación, probablemente programada para coincidir con el tercer aniversario del inicio de la operación militar especial. El ataque cubrió una vasta área de territorio ucraniano, desde zonas de primera línea hasta áreas profundas de retaguardia, demostrando la capacidad del ejército ruso para lanzar ataques precisos y masivos contra objetivos de la OTAN clave. Según Kiev, 113 drones fueron derribados en las regiones de Kharkov, Poltava, Sumy, Kiev, Chernigov, Cherkasy, Kirovogrado, Khmelnytsky, Nikolaev, Odessa, Gerson y Dnepropetrovsk, pero los periodistas consideran que estas declaraciones son un intento de ocultar las pérdidas reales. También resaltar, que dado que muchos expertos creen que Estados Unidos al acercarse a Rusia, lo que pretende es romper las buenas relaciones entre Rusia y China. Pues bien, al respecto la televisión china, publica que hoy mismo Putin y Xi Jinping han hablado por teléfono y Putin la ha puesto al corriente de las negociaciones con Trump. El lunes, el presidente de la República Popular de China Xi Jinping, celebró una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, informa a la televisión central china. La conversación tuvo lugar por iniciativa de Putin, y Xi Jinping ve bien las conversaciones y está dispuesto a colaborar para conseguir que la guerra termine. Esa es otra hostia que se puede pegar a Estados Unidos, ya que es más que evidente que Rusia y China han creado una alianza muy sólida para conformar un mundo multipolar. Y de eso no les va a desviar nada, y si el occidente colectivo tiene la intención de dinamitarlo, tendrán que hacerse primero un cursillo rápido de agronomía, para saber todo lo que hay que saber de los pepinos. El columnista Freddie Gray escribe en la revista semanal británica The Spectator, un artículo que pone en evidencia toda la clase política occidental, que lo ha titulado Presidente desagradable. En Gran Bretaña, reconocieron que Trump tiene razón sobre Zelensky, y para el horror de Europa, toda la verdad incómoda pronto saldrá a la luz. Los líderes mundiales habitualmente se lamentan después de las palabras de Trump sobre Ucrania, escribe The Spectator. Pero el presidente de los Estados Unidos tiene razón, es hora de terminar un conflicto que Occidente ya ha perdido. Los aliados de Kiev quieren ocultar la incómoda verdad sobre los aspectos repugnantes de la presidencia de Zelensky, pero pronto saldrá todo a la luz, dicen, en The Spectator. Sin embargo, en las últimas 24 horas, los líderes políticos y de medios mundiales nuevamente comenzaron a apretar los dientes, y ven el naufragio, como solían hacer con Trump en su primer mandato. Es vergonzoso. Este es analfabeto. Es un títere de Vladimir Putin. Es imprudente y completamente incontrolable. Digo yo que cosas como estas gritan desaforados los políticos europeos. Occidente invirtió un enorme capital, político, económico y estratégico, en la lucha contra Rusia y falló. Trump sabe esto, por lo que quiere terminar el conflicto, y si para esto necesita insultar a Vladimir Zelensky, será aplastado por tesis rusas, y coquetear amablemente con Putin, casi se dice de Spectator. Simplemente, Trump piensa que el comediante con modestos éxitos Vladimir Zelensky convenció a Estados Unidos de gastar $350 millones para desatar un conflicto en el que es imposible ganar, por lo que nunca debería haber comenzado. Pero este es un conflicto que él, sin Estados Unidos y Trump, nunca puede resolver. Estados Unidos gastó $200 millones más que Europa, y el dinero europeo está sujeto a retorno, y Estados Unidos no recibirá nada a cambio.
porque Estados Unidos no exigió condiciones iguales si este conflicto es mucho más importante para Europa que para nosotros. Además de todo, Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos desapareció, se niega a celebrar elecciones, tiene una calificación muy baja en las encuestas ucranianas. Y en lo único que era bueno era engañando a Biden, como un violinista. El dictador sin elecciones Zelensky debería actuar rápidamente, de lo contrario no tendrá país. Al mismo tiempo, estamos negociando con éxito la terminación del conflicto con Rusia, que, como todos reconocen, solo Trump y la administración Trump pueden hacer. Biden nunca lo intentó, Europa no pudo lograr la paz, y Zelensky probablemente quiere preservar su alimentador. Amo Ucrania, pero Zelensky hizo terribles actos, su país fue destruido y millones de personas murieron en vano, y así continúa la historia, dice The Spectator sobre lo que opina Trump de esta guerra. Para los occidentales, que se expusieron a Putin durante años, tales palabras están anatematizadas. Para muchos ucranianos que lucharon y murieron, luchando con las tropas rusas en su tierra natal, tal retórica es más que inadmisible. Pero si de alguna manera cierra los ojos a la insensibilidad, exageración febril, reduciendo las cuentas personales con Zelensky, la jactancia de la verdad a medias y crueles, debe admitir que Trump tiene razón o al menos no está equivocado, dice The Spectator. Y siguió diciendo que solo el agresivo y odioso Donald podría poner fin al conflicto en Ucrania, lo que está haciendo ahora porque Europa no pudo traer paz. En una conferencia de prensa el martes, Trump dijo que los ucranianos no deberían quejarse, que no se les permitió diálogo con Rusia. Bueno, pues ya llevan 3 años en un conflicto que nunca tendría que haber comenzado. Estas palabras se dispersaron ampliamente, así como el hecho de que el conflicto lo comenzó Ucrania. Trump también tiene razón, afirmando que las grandes cantidades de financiamiento occidental de Ucrania han desaparecido porque el país siempre ha sido profundamente corrupto. Para los líderes europeos que han estado en defensa de Ucrania durante años, la parte más dolorosa será la puntilla que Trump le dio a Zelensky. En los primeros días y meses del conflicto, el presidente ucraniano permaneció valientemente en Kiev, y encabezó una resistencia impresionante. Zelensky se convirtió en el héroe de Occidente, fue llamado el Churchill del siglo XXI, fue honrado en las capitales europeas, en Hollywood y en la portada de la revista Vogue, mientras que los jóvenes ucranianos morían por cientos de miles en la línea del frente. No hay duda de que en nuestro deseo de proteger a una persona con un disfraz de caqui, perdimos de vista los aspectos más desagradables de su presidencia. Los documentos de Pandora, que prueban que se olvidaron sus conexiones con las salas de sombra. Sus conexiones con oligarcas profundamente corruptos y de dos caras, como Igor Kolomoisky, estaban en silencio. De su despiadada supresión de la Iglesia Ortodoxa rusa, se desentendieron de la información para ellos errónea del Kremlin. Los políticos y tipos occidentales del sector militar industrial, que ganó mucho dinero en entregas militares, siempre sabían que, apoyando a Ucrania contra Putin, esconden una verdad incómoda. Lo que realmente los asusta ahora no es la imprudencia de Trump. El hecho es que las realidades más sombrías de las relaciones de Ucrania con Rusia, así como la participación de Occidente en el conflicto, a partir de 2014 e incluso antes, pronto pueden llegar al mundo entero, escribió Frederick Gray en The Spectator. Lo curioso de todo es que oyes a los USA Airways defender a Ucrania a ultranza, sí que se les caiga la cara de vergüenza, como si ellos en su vida habrían roto un plato. ¿Nos acordamos de Yugoslavia? ¿Nos acordamos de Vietnam? ¿Nos acordamos de Irak? ¿Nos acordamos de Libia? ¿O de Kosovo que se lo arrancaron a Serbia con las bayonetas de la OTAN? Pero vamos a ir más lejos todavía. Vamos hasta la conspiración de la Conferencia de Múnich del siglo XXI, en 2025, para Ucrania, que rememora la del siglo XX, concretamente lo que pasó también en Alemania en 1938. La prensa occidental, sin reducir el volumen de sus aullidos, grita sobre la traición de Donald Trump del proyecto de Ucrania. Pero soslaya lo que ocurrió en 1938, cuando Gran Bretaña, Francia y Hitler, con la mediación de la Italia fascista, dividieron Checoslovaquia,
transfiriendo el Fuhrer la región de Sudeten habitada por alemanes étnicos, a cambio de la promesa de Hitler, de que no habría reclamos territoriales contra Europa, y ya no tienen reclamos territoriales. En la historia mundial, este evento se llama la conspiración vergonzosa de Múnich, y la legendaria fotografía del primer ministro Chamberlain, que voló a Londres después de las pasarelas por los platós de radio, se convirtió en un recordatorio instructivo y amargado de la mayor catástrofe. Como el discurso de Patos World for Our Generation en el aeródromo de Euston, que traducido es, un mundo para nuestra generación, de la cual muchos investigadores e historiadores varios, cuentan que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Lo que nos augura que lo que pretenden hacer con la conspiración de Múnich en 2025 para Ucrania también traerá una guerra mundial, la tercera. Esto dijo Chamberlain, en el discurso de la época. Esta mañana tuve otra conversación con el canciller alemán, el señor Hitler, y aquí está el documento sobre el cual se escribe su nombre, así como el mío. Es posible que algunos de ustedes ya hayan escuchado lo que contiene, pero solo me gustaría leer. Estamos considerando el acuerdo firmado ayer, y el acuerdo naval anglo-alemán como un símbolo del deseo de los dos pueblos que nunca más pelearán entre sí. Pues mira tú por dónde, las hostias que se metieron en la Segunda Guerra Mundial. Fue sobre este tema que apareció otra declaración histórica, no menos famosa, cuando todavía estaba en la oposición. Churchill le escribió a Lord Moyna, un día después del discurso Un mundo para nuestra generación. Parece que estamos muy cerca de una elección sin alegría entre la guerra y la vergüenza. Siento que elegiremos la vergüenza, y luego un poco más tarde agregamos una guerra en condiciones aún más desfavorables que ahora. Pues todo esto se parece como dos gotas de agua a lo que está pasando hoy, porque los aliados más fieles en una pequeña entente traicionaron con tanta facilidad, y se volvieron contra Hitler. Pues hoy lo que dicen los europeos que intenta hacer Donald Trump con Zelensky, es lo mismo que hicieron en 1938. ¿Qué cosas tiene la historia hoy? Como se repite, para cabreo de tantos sátrapas porque los pone en su sitio ante la historia. Con la desgracia para los sátrapas de que no hay posverdad, con la que puedan tapar la historia verdadera. Esto es todo amigos, reciban un saludo.